eso en la pregunta, y hay preguntas de una sola respuesta válida. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Ustedes tienen un grupo de WhatsApp del curso con la profesora de práctico? No, profe. Este año no se incluyó la profe. No se incluyó, pero ustedes tienen del curso. Sí. Bueno, ya veo con Soledad cómo hacemos para tener una comunicación ese día por cualquier cosa. Si tienen un grupo de curso, a lo mejor nos podemos unir este fin, digamos, durante el parcial, el grupo, ya lo vemos con ella. ¿Mm? Sí, yo también Profe, puedo pasarles el número de celu, ya lo vemos. Total, si me une al grupo, lo mismo lo van a tener, así que no hay ningún problema. Eh, ¿Qué más les iba a decir? El resultado seguramente lo van a ver en un par de días. La pregunta de práctica tiene una corrección aparte, porque digamos, como vas a desarrollar, hasta que no sean corregidas de todos los estudiantes, no van a tener resultados. Y también tenemos que sumarle aquellos puntos de aquellos que hicieron los ejercicios para poder acreditar algunos puntos más, tanto en el teórico como en el práctico. Hola, profe. Una pregunta. Sí, Con respecto a eso, uno de los puntos en el 4 decía que B era la correcta, pero ahí yo me fijé bien y le falta una clave foránea ¿en qué? en Perdón. el trabajo práctico para subir unos puntos. pero Ah, no, eso es del para eso. práctico, creo. El Esto es práctico, teórico. perdón. Perdón, Si perdón, es del perdón. práctico, véanlo con Sole. Sí, sí, sí. Perdón, me confundí. No hay problema. Digamos, véanlo con ella, no va a haber inconvenientes seguramente. No, probablemente se les dé un modelo y tienen que decir algo. Que le falte una tabla, que tengan que corregir una clave, algo que tengan que escribir ustedes. No tienen que marcar opciones, pero que van a tener que desarrollar en el mismo cuestionario. Claro, y nos pueden dar, por ejemplo, que diga nos dan 3 tablas distintas y decir cuál de esta tabla es la correcta. También puede haber, lo que pasa es que en ese caso es múltiple opción. Sería justificar, En por este caso ejemplo. te doy 2 tablas y te digo, decime la clave de esta tabla de transacciones. Entonces tenés que escribir abajo la tabla y marcar cuáles son las claves. O si tuvieses que diseñar una tabla que te permita cambiar un modelo de alguna forma. Profe, ¿va a haber alguna pregunta del estilo de desarrolla el concepto de base distribuida, No, base de datos distribuida? no, no. El desarrollo es para la parte práctica y exclusivamente tiene que ver con la parte de normalización. En la parte teórica no, son todas múltiple opción, algunas con una verdadera y otras con múltiples verdaderas. En las múltiples verdaderas, si marcan una incorrecta, resta puntos. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Cómo, profe? Disculpe. O sea, si son varias y marcamos la incorrecta o si marcamos la Si incorrecta vos tenés directamente. dos verdaderas y marcás las dos verdaderas bien, pero aparte marcaste Ah, una tercera que como verdadera y era falsa, esa falsa se va a restar algo de los puntos de las verdaderas. No es que van a obtener cero, bien. sino obtendrán un porcentaje sumado de las que tengan bien y un porcentaje restado de las que tengan mal, cuando sea de múltiple opción verdadera. Profe, una pregunta que no me quedó del todo claro. La Sí, parte teórica de álgebra relacional, ¿tampoco iría sí, entonces? sí, eso sí ¿Eso va. sí va? Ah, bien. A Perfecto. nivel conceptual, sí va a haber preguntas de la definición de alguna operación de álgebra, para qué sirve el álgebra. En eso seguro va a haber. Lo que no va a haber es ejercicio. El año pasado le dábamos un ejercicio y le decíamos, de estos 4 resultados marque el correcto, que tenía varios join, varias proyecciones, varias reuniones, tenía un resultado. Eso no va a estar porque no llegaron a hacer los cursos. Hay cursos que recién van a ver las operaciones de álgebra esta semana. Entonces, es como muy... Nosotros, digamos, tuvimos 2 clases ya de álgebra
cuando los otros todavía no vieron ninguna. Entonces, profe, en la parte teórica se tomarían todos los temas hasta álgebra relacional. Exactamente. Ahora hacemos un repaso. ¿Quieren que vamos con el repaso de todos los temas? Y invertimos la clase y vamos después con los ejercicios de álgebra que no van a entrar en el parcial, ¿De pero 10, profe? para cerrar el tema. Sí, mejor, profe. Sí, por favor. Bueno. A ver, yo hice un pequeño resumen. ¿Se ve la pantalla? Ahí se ve, profe. Sí. Bueno, lo que yo hice fue empezar a enunciar un poco todos los temas como para que hagamos un repaso completo entre todos de todo lo que más o menos fue visto. En la primera clase arrancamos viendo los conceptos de base de datos, sistema de gestión de base de datos y sistema de base de datos, ¿sí? Vimos la definición de base de datos, vimos la definición de DMS y vimos la definición de un sistema de base de datos. Obviamente que acá las preguntas pueden ir a si algo es un DMS o no, enunciar los componentes de un sistema de base de datos y poner alguno incorrecto o que falte alguno. Vimos algunas cuestiones que tenían que ver con ventajas o problemas de los sistemas tradicionales de datos contra los sistemas de base de datos. Sobre esto, ese sería un poco el resumen. Siempre recuerden que el DMS es un programa, es un conjunto de aplicaciones, ¿sí? Que la base de datos es información y que el sistema de base de datos es todo lo que necesitamos para poder aplicar un sistema. La información, que es decir, la base de datos, los usuarios, los programas, que es el DMS y las aplicaciones que ustedes desarrollen, y el hardware que soporta todo esto que está acá. Después empezamos a desglosar el DMS y vimos cuál era su función. ¿Quién se anima a decirme algunas funciones del DMS? Asegurar la integridad tiene que hacer cumplir las reglas de integridad definidas por el DBA. Perfecto. Siempre recuerden que el DMS lo que hace es permitir la implementación de reglas, permitir la implementación de algo que fue definido por el DBA. El DMS no puede definir, porque no tiene la capacidad de definir, tiene la capacidad de hacer cumplir, por ejemplo, las reglas de integridad. ¿Las reglas de integridad con qué se van a definir? Cuando definamos las estructuras en el DBMS. Sí, ¿y eso con qué las definimos? Con el Con un lenguaje de DDL. definición. ¿Cómo? Con un lenguaje de definición. Con el lenguaje de definición de datos, el DDL. ¿Está? ¿Qué otra cosa permite hacer digamos, lo que puse ahí es un resumen, le va a dar un poco toda la respuesta. ¿Qué otra cosa permite hacer el DMS? Permitir el acceso concurrente. El acceso concurrente. Perfecto, ¿qué más? La actualización de la base de datos. Eso es con el lenguaje de manipulación, es decir, permite ejecutar Claro. sentencias que produzcan una variación, no de la estructura, no de la definición, sino de los datos. ¿Cuáles eran las operaciones que permite hacer mediante la manipulación de datos? Insertar, Las clásicas modificar ABM. Sí, la Insertar. clásica BM. Claro, insertar, borrar, actualizar y recuperar para visualizar. ABM o CRUD, como le dicen en inglés. Exactamente. Bien. ¿Qué era el respaldo y recuperación de la base de datos? ¿Era hacer un backup? No, era que si una transacción fallaba se pudiera recuperar al estado previo a ese fallo de transacción. ¿Y qué te permitía eso? Tener más seguridad. No, no por el lado de la seguridad. Mantener la consistencia de los datos. Hay un compañero dice Eh, mantener la integridad. integridad. Claro, en realidad permite mantener la base de datos siempre íntegra, siempre consistente, es decir, que no te quede una transacción a la mitad o un dato incorrecto, que no hayas actualizado una factura y no hayas restado el stock de la factura, o que te haya dado un error en el medio de la grabación y parte de la transacción no se pudo grabar por un problema mecánico. Entonces el respaldo y recuperación es que la base de datos siempre
debe quedar en un estado íntegro. ¿Mm? ¿Y las transacciones qué eran? Lo que hace es que cuando vos haces una transacción incluye distintas modificaciones a las tablas. Por ejemplo, cuando añadís una factura tenés que también añadirlo a la tabla cliente factura, y lo que permite es que si se realiza una transacción tiene que asegurar que se realicen todas las transacciones relacionadas o ninguna. Todas las actualizaciones relacionadas. Perfecto. Bien. Bueno, ¿y cuál es la función principal del DMS? Permite En general, administrar hacer la que la base base de datos ande de la forma más eficiente posible. Claro, que los usuarios puedan gestionar la base de datos, que lo puedan usar. Sí. ¿Y qué más? Hay algo un poquito más por arriba que hace con los usuarios. Hace una Funciona como abstracción de interfaz. de la construcción física de la base de Hace una datos. hay una Exactamente. transparencia. Tiene que ver un poquito el concepto de transparencia. ¿Sí? En realidad hace que en nuestra base de datos, digamos, todo lo que sean detalles técnicos de la implementación queden ocultos a los usuarios. Un usuario no tiene por qué saber que una base de datos, una tabla de 1 millón de registros tiene un índice para poder recuperarla más rápida. Si un usuario pide la información y el DMS entiende que con el índice lo va a hacer más rápido, lo ejecuta a la recuperación de la información con el índice. Y oculta todos esos detalles técnicos de implementación en los usuarios. ¿Sí? Hace un concepto de transparencia entre los usuarios de la base de datos y las oculta. Dentro de eso teníamos la arquitectura de los DBMS, donde se definían los niveles de abstracción. Había 3 niveles: el externo, el conceptual y el interno. ¿Qué se definía en el esquema conceptual? Las bases, cómo se van a almacenar los datos. Claro, como dice un compañero, y la estructura lógica. La estructura lógica. ¿Y qué contiene la estructura lógica? Son las tablas, son los datos, son las tablas en las que se van a separar los datos, los tipos de campos que se van a Las utilizar, entidades, las los tipos de datos. relaciones. Entidades, tipo de datos, relaciones. Eso es lo que contiene. Y Recuerden restricciones que también. siempre lo que se define es el esquema conceptual. ¿Mm? Y en el esquema interno, ¿qué se define? El almacenamiento físico de los datos, La- cómo se van a almacenar físicamente en el disco. Las técnicas de organización, Las rutas de acceso. Cómo se va a la ruta almacenar de y cómo se acceso. va a acceder a lo mismo también. Exactamente, esas son las dos cosas. ¿Y qué es cómo se va a almacenar? ¿Quién me lo sabe decir con sus palabras? Es la técnica que va a seguir para poder escribir el disco, así las consultas tardan lo menos posible. ¿Pero qué implica definir cómo se va a almacenar? Tomar un método hacer índices. No me salió No, la palabra. índice es cómo lo vas a acceder. ¿Qué orden Sí, van la a tener organización los registros de la base de datos? Serían extendida, cómo los se ordenan los registros. ficheros. Es qué dato ponemos al lado de qué datos. La organización de la información en el disco. A eso se refiere. En el nivel interno se define el esquema interno que contiene cómo almacenamos los datos y cómo lo accedemos. Cómo lo almacenamos tiene que ver con qué dato ponemos al lado del cliente 1. Si ponemos el cliente 2, o ponemos otro cliente de Córdoba, o ponemos otro cliente de este vendedor. A eso se refiere. Y después pasamos a ver un poco más el DMS, vimos las funciones y vimos los componentes del DMS. ¿Sí? Si yo les preguntara ¿qué componente es el que revisa la semántica de una consulta? ¿Cuál sería? Si está bien escrita. El precompilador El de precompilador. El que primero lo recibe, exactamente. ¿Y para qué sirve el optimizador de consultas? como que Para quitar la reescribe toda la redundancia transacción para que del... se ejecute más rápido, para que sea más eficiente. ¿Y cómo hace para saber cómo es más eficiente? Utiliza algoritmos matemáticos para determinar. Exactamente, y analiza distintas
distintas formas de ejecución de la consulta, de forma tal de decir, con esta me va a llevar menos tiempo hacerla. Por ejemplo, si yo tuviese 3 join, no es lo mismo hacer un join primero que hacer otro, porque en hacer el join van a quedar muchas menos filas. Entonces, el orden en que los joins se hagan tiene un resultado en cuanto a rendimiento. ¿Y cuál es el componente del DMS que se encarga de comunicarse con el sistema operativo? ¿Compilador de lenguaje host? No. Con el sistema operativo. ¿No es el Una vez que procesador vos, de base de datos runtime? exactamente, una vez que vos a la consulta la analizaste semánticamente, la optimizaste y la compilaste para poder procesarla, el que se comunica con el sistema operativo, el procesador de base de datos runtime. ¿Y cuál es el resultado del compilador de DL? Modificación del Un catálogo. código Almacena los esquemas de las bases de datos. Es un catálogo. El resultado es una actualización del diccionario de datos, que implica una actualización del catálogo. El compilador lo que hace es, de una instrucción que yo tenga, donde alguien dijo crear una tabla, va a un componente donde se almacena la información de las tablas y dice, hay un usuario que creó la tabla clientes. Y esa tabla clientes tiene el atributo código, que es numérico, el atributo nombre, que es char, el atributo código es la clave primaria. Todo, el resultado de la compilación es la actualización de todas las tablas que contienen esa información. Bien. Dentro de esto vimos un tema que era el acceso a datos. ¿Se acuerdan lo que era el acceso a datos? El proceso de acceso a datos. Sí, que cuando un usuario hace una consulta, esa consulta pasa por el DMS, ahí la compila a un lenguaje que pueda entenderlo, y después se comunica el DMS con el sistema operativo para poder acceder a los datos. El DMS conoce, digamos, la información que quiere el usuario, la traduce en qué registro, en qué tablas y qué registros se encuentra esa información. Perfecto. Pasa esa información al sistema operativo, concretamente al administrador de archivos. El administrador de archivos, conociendo una tabla y un registro, sabe en qué página de memoria se encuentra eso, pero no conoce la ubicación física de esa página de memoria. Entonces pasa esa información al administrador de disco, que dado un número de páginas sabe la dirección física en disco. Pone el cabezal, hace la lectura y vuelve esa información para arriba en el mismo camino. Perfecto, muy bien descrito. De esto puede haber preguntas de qué es el administrador de archivo, qué es el administrador de disco, alguna función que diga quién es capaz de digamos, hacer la actualización del registro número 5. Entonces, en realidad, ustedes tienen que saber cuál de los componentes es el que puede llegar a hacer eso. A ver, ¿alguien escribió por el chat? Alguien te pide que lo podés escribir, si lo podés explicar de vuelta. ¿Te animás? Ahora, bueno, un poquito más despacio. Cuando vos haces una consulta, el DMS toma esa consulta y traduce, o sea, compila esa consulta y ve qué información necesita el usuario. Por ejemplo, ahí te voy a ir ayudando. Por ejemplo, un usuario dice, quiero los clientes de Córdoba. Claro, entonces el DMS sabe en qué tablas y en qué registros se encuentra la información pedida por el usuario. O sea, la tabla de clientes, aquellos que tengan de provincia Córdoba. Entonces, y el registro 5, 8 y 9, que son los que contienen esa información. Claro, entonces esa información la pasa al sistema operativo, porque ahora tiene que buscar en el disco dónde está eso para poder llevárselo al usuario, para devolvérselo. Eso se lo pasa al administrador de archivos. Le dice, dame el registro 456. Entonces el administrador de archivos, dados esos registros, sabe en qué páginas de memoria están. Saben que la página es una unidad de, ¿cómo se llama? De entrada-salida. De entrada-salida. Entonces, es el que conoce la correlación que existe entre el registro 5 y en qué conjunto de páginas y en qué página de ese conjunto de páginas se encuentra. Entonces dice, lo que tengo que extraer es del conjunto de página tal, la página 5, la página 7 y la página 9.
Claro, le pasa esas páginas que se tienen que acceder al administrador de disco. El administrador de disco sabe en qué dirección física del disco se encuentra esa página. O sea, la página 5, por ejemplo, se encuentra en el cilindro 2, pista 3, bloque 6. Pone el cabezal de lectura en esa parte y lee la información. Esa información se la devuelve al administrador de archivos, que se lo devuelve el DMS, que el DMS le devuelve al cliente, al usuario, la información esa que necesita. Exactamente. El administrador de disco devuelve lo que leyó, el administrador de archivo devuelve la página, y el DMS devuelve la información que solicitó el usuario. ¿El administrador de archivos siempre forma parte del sistema operativo o no? A veces a veces el DBMS puede llegar a utilizar esa función si es que llega, no sé si es por desconfianza del sistema operativo o Lo decide el para ya DBA. estar asegurado. Ah, el DBA. Lo decidís en el momento de hacer la instalación. Eso significa, digamos, si yo instalase qué sé yo, un SQL Server en un Windows XP, ese sistema operativo tiene realmente baja calidad en la administración de las páginas. Entonces el DMS puede decidir, digamos, en realidad el que decide es el que lo instala, el DBA, pero puede decidir administrar los archivos. Entonces, cuando uno lo instala, activa una opción que dice voy a hacer la administración de archivos, por lo cual a partir de ese momento el componente de administración de archivos que decide en qué página se almacena, cuál es la correlación entre registro y página, pasa a ser parte de las funciones del DMS. A partir de ese momento, cuando uno hace eso, le va a pedir cuál es la cantidad cuál es el tamaño de información que le va a asignar el disco al DMS. Entonces uno me dice 10 gigas. Y a partir de ese momento, todos esos 10 gigas que uno le está asignando son administrados por el DMS. Y el sistema operativo no puede verlos a nivel de qué contienen. Sabe que eso está ocupado o no está ocupado y lo administra el DMS. Entonces, eso no puede ir al sistema operativo y decir, copie la base de datos de alumnos de la UTN Córdoba, porque no la vería, no ve el contenido. Para hacer alguna operación de ese tipo, tengo que hacerlo vía el DMS. ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, profe. Bueno, ¿y alguien que me pueda explicar qué es la independencia de datos? Tenemos la independencia lógica, que era la capacidad para que nosotros podamos cambiar el esquema conceptual sin tener que cambiar los esquemas, los externos. Y después teníamos la física, que es la capacidad que teníamos de poder cambiar el esquema interno sin que tener que cambiar el esquema conceptual. Sí, también es relacionada con los programas de aplicación. Es decir, cuando uno tenga un cambio en alguno de los esquemas sin cambiar las aplicaciones que lo acceden. ¿Y por qué entonces es más difícil la conceptual que la interna? Pareciera que debería ser al revés. Eso es porque generalmente uno es más independiente de cómo está almacenado y cómo lo accedo que de los datos. Generalmente en un programa de aplicación uno hace referencia a las tablas, hace referencia a los datos, y no tanto a accederlo, porque eso lo maneja totalmente el DMS. Entonces por eso es más difícil. Bueno, también estaban los usuarios. ¿Alguien se anima a decirme algunas funciones del DBA? Definir perfiles de seguridad. Gestionar la seguridad y definir todo lo que tenga que ver con la seguridad. ¿Qué más? Crear las entidades, poner los tipos de datos y las ¿Y restricciones. eso qué sería? Definir las estructuras de datos. Más arriba, ¿qué sería? ¿El esquema conceptual, profe? Exactamente. Definir el esquema conceptual. ¿Qué otra cosa? Se encarga también del mantenimiento y monitoreo de la base de datos. Exactamente. ¿Qué más? Asegurar que la seguridad y
Ojo cómo expresan eso. Porque si uno hace referencia a asegurar como algo que se encarga de controlar, es imposible que el DBA lo haga. Controlar la seguridad implicaría que uno reciba una transacción y que el DBA diga, este es válida o no es válida. El que controla eso es el DMS. El DBA lo único que puede hacer es definir. Todo lo que quieran, define estructura, seguridad, integridad, esquema interno, esquema conceptual, define todo. El que lo hace cumplir es el DMS. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, más o menos creo que con esto estamos bien. Después vimos algo de almacenamiento, esto es bastante básico, y después la organización de ficheros. ¿Se acuerdan los tres tipos que eran ordenado, desordenado y dispersión? ¿Qué sería un fichero de tipo desordenado? Se almacenan digamos, los registros en orden de llegada, como una pila. ¿Y alguien que me diga alguna ventaja o desventaja de esto? Es muy rápido la extracción. A la hora de insertar nuevos datos es súper rápido. Exactamente. ¿Y desventaja? Para buscar ese dato es muy difícil. Es muy costoso. No, la inserción no. La inserción es eliminación de datos. Exactamente. Es ineficiente a la hora de recuperar la información, porque está toda mezclada. ¿Y fichero de datos ordenados qué sería? Es lo contrario, digamos. Se van almacenando en orden todos los datos a medida que van llegando y es muy ineficiente para grabar. Y es eficiente para lectura. Está ordenado según una clave. Pero es eficiente para lectura solo a través del campo de ordenación, si no es lo mismo. Bien, si no sería lo mismo que un desordenado, es secuencial. ¿Y qué era la dispersión? Alguien que me lo diga con sus palabras. Distribuir los registros como van llegando en unos conjuntos definidos por resultado de una función hash. En donde la función tenía como entrada un campo que se llama clave de dispersión y según el resultado que tenía que separarse en tal conjunto. Bien, bastante bien. La técnica de dispersión lo que permite hacer es que es la única técnica que permite almacenar un dato y sin recorrer saber dónde uno va a encontrar ese dato. Es decir, yo recibo el cliente 50, hago una operación matemática y me va a dar la dirección del cliente 50. Eso lo hace mediante una fórmula de dispersión. El problema es que las fórmulas de dispersión pueden tener colisiones, eso significa que puedo tener más de un dato que me dé el mismo resultado, y eso ¿cómo lo solucionábamos? Con tablas. A cada resultado de la función de hash le aplicas, creas una tabla que contenga todos los posibles restos. La ponemos en un conjunto de páginas y recorremos secuencialmente el conjunto de páginas. Eso es lo que hacíamos. O sea, lo que hacemos es ponemos todos los restos 10 en un conjunto de páginas y ahí lo que hacemos es una búsqueda secuencial dentro de eso, que siempre va a ser menor. ¿Cuál es el problema de la técnica de dispersión, entonces? A ver, nosotros diseñamos la función hash para que tenga como resultado una cantidad de páginas. El problema que surge es que si tenemos muchas páginas que no se están usando, estamos desperdiciando espacio. Exactamente. Tengo que reservar mucho espacio por las dudas. En algún momento una operación me dé ese resultado. ¿Y qué más? También los registros continuos no van a estar en posiciones de memoria contiguas, no necesariamente. Exactamente. Entonces, ¿es muy ineficiente para qué? Es muy ineficiente para buscar una serie de registros que están seguidos. Si necesitas buscar una búsqueda secuencial, es eso. Eso es una búsqueda secuencial. La técnica de dispersión es altamente eficiente para una búsqueda puntual y altamente ineficiente para una búsqueda secuencial. Bien, después vimos índices. ¿Para qué sirven los índices? Para poder agilizar el acceso a la base de datos. ¿Y qué son? Son rutas de acceso. Son registros que contienen un campo. Primero que nada son archivos. ¿Ah? O sea, un índice es otro archivo. Que contiene una tabla que almacena, pares de clave valor sobre algún campo.
ordenado. ¿Y qué más? Clave valor y qué más. Y un puntero al Y bloque. un puntero. Bien. ¿Quién se anima a decirme que es un índice denso? Significa que existe un campo en el registro de índice por cada campo, por cada registro en el bloque, registro de datos. De la tabla principal. Claro. ¿Y el no denso? Generalmente se indexa por bloque en vez de por valor puntual. Perfecto. Bien. Y vimos índices principal, agrupado y secundario. Después repásenlo ustedes. La verdad que digamos, es bastante largo si nos ponemos. Entiendo que eso... Si después tienen alguna duda, me quedo con alguien para verla, pero si no vamos a hacer demasiado largo todo esto. Todos los tipos de índice lo que tienen son características. Algunos son denso, no denso. Algunos son por clave, algunos son por campos no clave. Y eso es lo que puede llegar a ver ahí. Pero es bastante más difícil. Después vemos base de datos distribuida. ¿Quién se anima a definir una base de datos distribuida? Son varias bases de datos, varios sitios que están conectados por una red y que forman una sola base de datos, que cuando el usuario hace una consulta interactúa como una sola base. ¿Y qué Está manejada sería por cada un sitio? ¿Qué contiene cada DDBMS. sitio? ¿Y qué contiene cada sitio? Su propio DBMS. ¿Solamente eso? Sus propios datos. ¿Solamente eso? Cada sitio tiene un sistema de base de datos. Tiene todo. Tiene usuarios, tiene el software, el DNS, tiene información y tiene componentes de tipo de hardware. ¿Está? Entonces lo que hace la base de datos distribuida es unir un montón de sistemas de base de datos y tiene un DDBMS, que es un sistema de base de datos distribuido, que se encarga de administrarlo. Para diseñarlo uno disponía de dos formas, fragmentación y réplica. ¿Qué es la fragmentación? No todos los datos se comparten entre, o sea, no todos los datos se colocan en todos los sitios, sino que ciertos datos se colocan en un sitio y ciertos se colocan en otro, no se repiten. Bien, Sí, entonces sí. teníamos de dos tipos, vertical y horizontal. ¿La vertical qué sería? Esa sería la separación de la fila, ¿no? No, Y columnas. horizontal es Se separación. Al se revés. ponen distintas columnas en distintos sitios. Bien, ¿y qué estoy obligado a hacer en una fragmentación de tipo vertical? Perdón. Repetir el campo primario, la clave primaria. Repetir la clave primaria en todos los fragmentos. Exactamente. ¿Y la réplica qué es? En Repetir varios los sitios. datos. No En varios necesitas. sitios. Claro. Que una información determinada esté disponible en diferentes sitios. Sí. Perfecto. ¿Se parcial o total? ¿Cómo hago para hacer los fragmentos verticales? ¿Con qué operación de álgebra relacional? Esta pregunta es parcial. ¿Con qué operación de álgebra relacional hago los fragmentos verticales? ¿Con la división, profe? No. Con la división obtenés Obtengo una... No dije nada. tuplas. ¿Con la proyección? Exactamente. ¿Y con qué operación de álgebra hago la fragmentación horizontal? Con la selección. Selección. Perfecto. ¿Y cómo hago para armar de vuelta la tabla? Una tabla que esté fragmentada verticalmente. ¿Qué operación necesito? Reunión. Un join. Exactamente. ¿Y la fragmentación horizontal? Una unión ahí. Una unión. Que tomen las tuplas de uno, las tuplas de otro, y que las repetidas las ponga una sola vez. ¿Se entendió? Sí. ¿Cuál? Claro, vos, para armar una fragmentación vertical lo que haces es proyectar. Entonces decís, quiero en el fragmento este el código de cliente y el nombre, y en el fragmento este el código de cliente, la dirección y el teléfono. Ahí estás dividiendo. Cuando vos querés rearmar la tabla,
para poder hacer la unión de los dos fragmentos necesitas hacer una reunión o una unión. Perdón, una reunión natural, que es dos tablas que tengan un atributo en común, que es la clave primaria, lo que hace es igualar los registros que tengan igual valor de clave primaria, de clave o igual valor de atributo en común. Y la fragmentación horizontal lo que hago es para poder dividir, le hago una selección, digo todos los clientes de Córdoba en este fragmento y todos los clientes de Buenos Aires en otro fragmento, y con una unión puedo unir de vuelta los dos fragmentos para que me quede la tabla original. ¿Se entendió? Bien. ¿Cuál es el concepto de autonomía local? Por ejemplo, que en la base de datos de Córdoba solamente va a haber cosas de Córdoba. Por ejemplo, los alumnos de Córdoba, los docentes de Córdoba. No. Es una base de datos. No. Que no depende de otros. Una base de datos, digamos, pueda funcionar de forma independiente sin la necesidad de la red de comunicación, digamos. En realidad no es que una base de datos. Puede decirse que para el uso del... Un sitio, claro. El sitio. Claro, que un sitio pueda funcionar con las operaciones básicas de ese sitio sin depender de las demás. A eso se refiere. ¿Y qué va a pasar cuando se restituya de vuelta a la red si tengo todos sitios que funcionaron por su cuenta? ¿Qué tiene que ocurrir ahí? Se tiene que haber una actualización. Una sincronización. ¿Quién se encarga de eso? El DDBMS. El DDBMS. Y lo que va a hacer es empezar a analizar todas las transacciones puestas en una cola y probablemente hay alguna que las vuelva atrás porque, digamos, alguien va a querer, supónganse que están hablando de una nota. En el sitio de Córdoba alguien le borró a un estudiante y después de Buenos Aires alguien me mandó una actualización de la nota del estudiante borrado. Obviamente que no se va a poder hacer porque el estudiante ya fue borrado. ¿Se entiende? Eso es sincronizar. Decidir qué operación de esa es válida y cuál no. ¿Sí? Bueno, y también tenemos ventajas y desventajas. ¿Cuáles son los costos adicionales que sumamos en una base de datos distribuida? Transferencia de datos. ¿Cómo? No te escuché, perdón. La transferencia de datos. O sea, el costo de comunicación. Claro, el costo de comunicación. El software, el DBMS, viene aparte. ¿Mm? La red que conecta los sitios. Sí, la comunicación, la red, sí puede estar separado junto con lo que he dicho antes. Bueno, ahí tienen para repasar un poquito. Después vimos los modelos de datos. Los modelos de datos son herramientas de tipo conceptual que usamos para describir datos, relaciones y definir restricciones. Vimos que había modelos orientados a objetos, modelos orientados a registro y base de datos no relacionales. Todos estos van a ir a nivel muy conceptual. Y es muy raro que haya alguna pregunta de una red como jerárquica o red, porque no, digamos, son modelos muy específicos. Tómalo en cuenta a nivel muy conceptual, características y ventajas y desventajas principalmente de algunos de esos modelos. Sí va a haber más preguntas a nivel de modelo relacional. Las propiedades de las relaciones se suelen tomar siempre. Y las restricciones. Recuerden que tenemos tres: implícitas o del modelo, de negocio o explícitas. Las explícitas son la regla de integridad de entidad y la regla de integridad referencial. ¿Quién se anima a definirme con la regla de integridad de entidad? ¿Alguno? ¿Que ningún atributo de la PK puede ser nula? Ningún atributo de la clave primaria puede ser nulo. Si, digamos, a partir de ahí teníamos dos características que tenían que cumplir la clave para poder ser clave. ¿Se acuerdan cuáles eran? Minimalidad y unicidad. Exactamente. Bien. ¿Y la integridad referencial qué decía? Que no pueden haber claves foráneas sin concordancia. Uh-huh. Yo, profe, Si tenía tiene pregunta... valor,
el valor debe existir en la referencia. Si no tiene valor es que es nulo, puede ser nulo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Una pregunta. ¿Puede ser que Sí. las bases de datos no relacionales también se las suele llamar no SQL? Sí. Así Gracias. es. Para mantener la integridad referencial teníamos reglas de actualización. Esto también es pregunta de parcial. ¿Alguien se anima a explicarme las 4 reglas de actualización? Bueno, primero ¿cuándo se aplican? Las reglas de actualización se aplican cuando uno quiere hacer una actualización de la clave primaria que tiene una referencia en una clave foránea. Esa actualización obviamente que puede ser una modificación o un borrado. Que uno quiera a un cliente que tiene facturas, borrar ese cliente, o a un cliente que tiene factura, cambiar el código 2 por el código 22. A partir de ahí, tengo opciones para hacer en todas las claves que están referenciadas, es decir, en las claves foráneas, para hacer algo respecto a su operación. En cualquiera de los casos, sea borrado o actualización, lo que yo puedo hacer es, primero que nada, restringir. Significa que si alguien quiere operar con el alumno, el cliente 2, ya sea o cambiarle el código o borrarlo, y el cliente 2 tiene facturas, una de las opciones es restrict, que es restringirlo. ¿Tiene referencia? Restringo la operación. Otra operación es cascade, que es la operación que quería hacer en la clave primaria que está referenciada, la replico en todos los hijos. Por ejemplo, quiere borrar el cliente 2, borro todas las facturas del cliente 2. Quiere actualizar el cliente 2 por 22, actualizo toda la factura del cliente 2, le pongo el cliente 22. Eso es cascada. Set null era cuando yo quiero modificar el cliente 2 por el 22, perfecto, lo modifico, y a toda la factura del cliente 2 les pongo un nulo, porque el cliente 2 ya no existe más. Y el set default funciona que cada vez que yo quiera hacer una baja o una modificación de eso, por defecto le pongo un valor en las claves foráneas. Esas son las reglas de actualización. ¿Cuándo se definirán esas reglas de actualización? ¿Y con qué lenguaje? Con el DDL puede ser el de... Con el DDL. Con el DDL. ¿Y cuándo? A la hora de ¿Cuándo esté creando la base de datos? Cuando esté creando el registro. Cuando estés creando la tabla que tiene una clave foránea que referencia a una clave primaria. Sí. ¿Se entiende? O sea, la pregunta sería, si yo le digo que tengo que definir una regla de actualización, ¿la voy a hacer cuando cree la tabla cliente o cuando cree la tabla facturas? ¿Cómo? Cuando cree la tabla de clientes. Factura, en realidad, cuando se define la FK. Factura, cuando vos crees la tabla de clientes, facturas no existe. Porque no podrías haber creado facturas si no tenés cliente creada. O sea, vos creas la tabla de cliente, después creas la tabla factura y decís que tenés un código de cliente que referencia a la tabla de clientes, y ahí le decís cómo se debe comportar cuando haya una modificación de la tabla clientes. ¿Se entiende? Bueno, y después vimos los operadores de álgebra relacional, donde teníamos unión, intersección, diferencia y producto cartesiano. La unión es cuando tenemos dos tablas de entrada que son compatibles con respecto a la unión. El resultado de una unión da una nueva tabla que tiene igual cabecera alguna de las dos y cuyo cuerpo está formado por las tuplas de A, de B, o que son comunes a ambas. La intersección es lo mismo, nada más que las tuplas son las tuplas comunes a ambas. La diferencia son las tuplas que pertenecen a A y no están en B. El producto cartesiano es una operación que permite hacer una combinación de las dos tablas. La cabecera digamos, el resultado es una nueva relación, cuya cabecera es la unión de las dos cabeceras, cuyo cuerpo está conformado por cada tupla de la relación A combinada con todas las tuplas de la relación B. Para poder hacer el producto necesito que sean
compatible con respecto al producto, que es que las cabeceras sean disyuntas. La selección lo que permite hacer es obtener un conjunto de filas que cumplan una determinada condición de una tabla. Tiene por entrada una relación y por salida una nueva relación que va a contener aquellas tuplas o aquellas filas que cumplan con la condición de selección. La proyección permite obtener se aplica sobre una relación y permite obtener como resultado una nueva relación cuyo cuerpo está conformado por las columnas que yo seleccioné en la proyección. La reunión lo que permitía hacer es la combinación de dos tablas que tienen un atributo en común. Alguien me pidió que le explicara un poquito, de nuevo. Vamos a pasar a un ejemplo en Excel. ¿En el Excel? Sí. Bien, si yo quiero hacer una reunión de la tabla clientes y la tabla facturas, para poder realizarlo necesito que tengan un atributo en común. En este caso es el código de cliente. ¿Sí? La reunión de dos relaciones que tienen un atributo en común da por resultado una nueva relación cuya cabecera es la combinación de las cabeceras. Obviamente que el atributo en común va a figurar una sola vez, y el cuerpo va a estar conformado por todas las tuplas de A, todas las tuplas de la primera relación, que tengan igual valor del atributo en común en la relación B. Entonces yo el cliente tiene igual valor en estas dos filas. Entonces va a formar parte del resultado final. Este cliente, ¿sí?, tiene igual valor que por lo cual pasa a formar parte del resultado. ¿Se entendió? ¿Puede explicar de vuelta, profe? Sí, ¿qué es lo que no terminas de entender? A ver, para poder guiarme un poquito. O sea, el tema de cómo los atributos en común, o sea, yo sé que yo elijo... Para poder hacerlo tenés que tener un atributo en común. Sí. El que vos quieras. Generalmente va a ser una clave primaria contra una clave foránea. Entonces, cuando vos combines, lo que hace es el producto cartesiano. El resultado que va a hacer es este. Pero, a partir de ahí, va a buscar aquellos en los cuales los dos atributos coincidan. Los dos valores coincidan en las dos tablas. Acá. Entonces, para poder hacer una reunión necesitas que tener un atributo en común, que es el atributo cliente en ambas tablas. Después lo que hace es, separa en esta y combina esta con todas las filas de la otra tabla y deja como resultados aquellas en las cuales el valor del atributo en común sea igual en los dos lados. Sería el producto que tenga sentido. En el producto me van a quedar estas dos. Entonces, eso es lo que tenés acá. El cliente 1 se combina con todas las facturas que tengan valor de cliente 1. El cliente 2 se combina con todas las facturas que tengan valor de cliente 2. El cliente 3 no tiene factura, por lo cual no forma parte del resultado. ¿Se entiende? Sí, ahí entendí. ¿Y cómo serían los otros join, el left join, el full join, todos los otros tipos de join? Bueno, ¿qué es lo que vemos acá en el resultado final? ¿Quién se anima a decirme qué es lo que vemos? Aplicado como está en este caso. ¿Qué no tiene el resultado final? Con null. Bien, una cosa que no contiene es los clientes que no tienen factura. ¿Y qué más no contiene? Y las facturas que no referencian a ningún cliente. Exactamente. Entonces estamos viendo pérdida de información. Si yo todavía estoy hablando de clientes, como les decía alguna vez, y acá tengo localidades, y el cliente no tiene definida localidad, yo no vería todos los clientes, lo cual es ilógico. En realidad hay un cliente que no tiene localidad definida. Que eso es
hacer una concatenación o una reunión externa, que me permita ver acá aquello que no tiene concordancia. Lo lógico en una consulta de este tipo que yo haga así, donde yo lo que estoy pidiendo, si uno traduce lo que uno está viendo acá, es, uno quiere ver las facturas con el cliente a quien le pertenece, con el nombre. Pero me debería mostrar la factura si no tiene cliente. Entonces, la lógica de esta sería tener algo así. Perdón, acá. Lo lógico de esto sería tener algo así. En un sistema de ventas que ustedes que hagan una consulta, un listado de facturas, yo quisiera ver todas las facturas. De la factura 1 a las 4 y que me diga qué cliente es el que compró cada una de esas facturas. Aquel que no tiene el cliente definido, que me aparezca null, pero yo quiero ver todas, porque la factura 4 es una factura que existe. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces la reunión externa me permite mostrar eso. O, Profe, sí. disculpe. No, le quería preguntar si más adelante nos podría mostrar cómo quedaría en una sentencia SQL para insertar directamente en un DMS. Con una sentencia SQL lo harías con un left join o con un right join, ya lo vamos a ver en SQL. Acá lo que vas a hacer es usar el signo que te permite indicar con las dos barritas hacia un lado o hacia el otro. Pero eso no va a entrar ahora en el parcial. O sea, no vamos a ver ejercicios complejos. ¿Se entiende? Sí puede haber preguntas de qué es una concatenación externa o qué es una reunión externa. O qué soluciona. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, todas las operaciones son de tipo binaria, unaria, asociativa, conmutativa y tienen propiedades, y lo que puede haber es alguna pregunta que me diga, no sé, ¿cuáles son de estas operaciones las que tienen que ser compatibles con respecto a la unión? Entiendo que son bastante más simples que lo que podría ser una ejercitación. Profe, de algo relacionado respecto al join, por ejemplo, ¿qué preguntas del parcial nos puede haber? Porque yo me acuerdo, me acuerdo haber hecho un parcial. Había una pregunta que me refería a los joins que nunca la supe responder. ¿Y cuál era? Eso que estoy tratando de acordarme y no me acuerdo. Pues la tengo grabada en la mente. No, pero me qué preguntaba sé la yo. diferencia entre outer join, inner join y todos los otros tipos de join también, que el right join No y va a el haber left en join. ese sentido porque no está explicado así, pero en realidad lo que puede haber es ¿para qué sirve la concatenación externa? El año pasado tuvimos, el parcial se dio mucho después, por lo cual se vio toda la ejercitación completa. Entonces, cambió lo que vas a ver este año. Digamos, en SQL, en la segunda parte, puede haber una pregunta referida a eso, porque ahí sí lo ves como outer join, o inner join, o left join, o right join. Puede ser que sea pregunta de segundo parcial, en todo caso. Exactamente. Puede ser también. Sí. Ese es de segundo parcial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les sirvió el repaso? Yo estoy feliz, terminé de Sí, entender el profe. join. Sí, estuvo buenísimo, profe, la verdad. Bueno, ¿quieren que les pase el archivo por autogestión, ese que tenía con todos los temas? Por favor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, estaría muy bueno. si puede. Sí, profe. ¿Se los paso Profe, por discúlpeme, autogestión? Sí. ¿para qué sirve el lenguaje host? ¿Qué hace? ¿Te referías al compilador del lenguaje host? Exactamente, un componente del DBMS. Mira, vamos a proyectar esa filmina. Acá. Tengo entendido que es la parte que compila el lenguaje del programa aplicación. Lo que te permite hacer es, cuando vos tenés una instrucción en un SQL embebida en una aplicación, lo que vos haces es precompilarla. El tema es, si vos ejecutás 50 veces esa instrucción, ¿sí? Y por las 50 veces tenés que ejecutar un montón de operaciones internas en el DBMS, el compilador del lenguaje host lo que te va a permitir es
generar una sentencia compilada dentro de tu base de datos que permita ser ejecutada para obviar todos los pasos que hiciste antes. Entonces, cuando vos la ejecutes, no la precompilás, no la analizás sintaxis, sino ya la tenés compilada y la ejecutás directamente. A eso se refiere. Permite compilar un programa y lo prepara para enlazar a esa transacción. Está como un componente, está como algo más del DMS. ¿Mm? Ok, perfecto. Gracias. Por eso a veces, por ejemplo, cuando vos estás haciendo desarrollo, a veces te dicen, che, no, sigue sin andar tal cosa. Ah, lo que pasó es que faltó compilar de vuelta la instrucción SQL y lo que estaba ejecutando una instrucción que estaba en tu base de datos que es vieja, que es la instrucción anterior que fue enlazada. A eso se refiere. ¿Alguien escribió algo en el chat de las reglas de COT? No lo vimos, eso se ve teóricamente parte en el práctico, pero no entra, no creo que haya ninguna pregunta referida a eso. ¿Alguna otra pregunta? De álgebra. Sí, ahora lo que vamos a hacer es, si no tienen ninguna duda, hacemos entre 5 y 10 minutitos de recreo y después vamos a hacer ejercitación de vuelta con álgebra relacional para dejar cerrado el tema. Les va a permitir cerrar un poco los conceptos de álgebra, nada más. ¿Está? Sí, Matías, decime. Todo lo que es álgebra relacional van a ir a nivel conceptual. Eso significa que le podemos preguntar qué es una unión, las características de una unión, las condiciones para hacer una unión. ¿Está? Lo que no va a haber es una ejercitación compleja de esos ejercicios. Si uno lo traduce, déjenme que abra la guía. Acá la tengo, la guía. Y vamos a partir la guía. Lo que no puede haber es algún ejercicio como este. El año pasado lo que había era esto. Escriba la operación de álgebra y yo les daba las operaciones que permitía obtener esto y les decía, díganme cuál es la correcta. ¿Está? O alguna operación en la cual les doy el ejercicio y hago algo complejo. Lo que puede haber es algo como simple. Les doy esto y le doy alguna ejercitación de este tipo y le digo, díganme cuáles son las filas que son resultados. Y les doy 2 o 3 opciones para que me los digan, ¿se entiende? Pero algo muy simple referido a eso, no algo complejo. ¿Se entendió? Sí, profe. Con la ejercitación que hicieron ustedes, si les llegan a tomar algún ejercicio de este tipo, le estarían regalando los puntos de ese ejercicio. Ustedes hicieron mucho más allá de lo que se puede llegar a preguntar. El nivel de complejidad va a ser muy simple al lado de lo que ustedes alcanzaron a ver. Otros cursos ni siquiera vieron la definición de unión, con lo cual imagínense que durante esta semana van a ver unión y van a ver alguna ejercitación de este tipo, donde es cómo hacer la proyección de algún de estos. Ni siquiera van a llegar a algo de legajos, dirección, apellido y nombre de los alumnos que probaron todas las materias, que sería una pregunta de parcial y de final. Si es igual que el año pasado, son 10 preguntas de práctico y 10 preguntas de teórico. Sí, la UV es la del curso. En el grupo de cada uno. A ver, espérame. Déjame un segundo.
Las preguntas van mezcladas, tenemos dos cuestionarios distintos. Aquí no te entiendo, Tomás. Profe, ¿me escucha? Sí. Por ejemplo, si tuviéramos un cuestionario con 20 preguntas, estarían mezcladas. Pero si tenemos dos cuestionarios distintos, No, tenés que tenemos... resolver primero el práctico y después el teórico. Ah, perfecto, perfecto. Gracias, profe. Espérate. Vamos a proyectar. Esto es lo que yo veo del grupo. ¿Cómo es tu nombre? El que no sabía en qué grupo estaba. Con B corta. 5. Acá estás. ¿Ves? Este es el grupo GDA 3K2. Sí estás. ¿Está? No, vos cuando te matriculaste pusiste que pertenecías a un grupo determinado. Entonces vos vas a poder entrar al examen de tu grupo en el momento que se habilite. ¿Sí? Profe, ¿tiene un horario bien certero, más o menos de qué hora nos va a tocar a nosotros? Yo pago Lo único que por... estamos tratando de hacer es combinar ahora para saber que no vaya a haber otro parcial en ese momento por una cuestión de que no queremos jugarnos con que haya algún colapso del aula virtual. Entonces, Claro. los accesos son cada 10 minutos por curso, porque el mayor colapso se produce al inicio y al final cuando están grabando. Entonces lo que hacemos es separarlo de 10 minutos. Arranca 3K1, arranca 3K2, arranca 3K3. Si todo fuese como está planificado, ustedes van a arrancar a las 8:10. Ah, El práctico. perfecto, perfecto. 30 perfecto. minutos y terminado eso, arrancan ahí nomás el teórico 25 minutos más. Claro, no, está bien, perfecto. El mensaje les va a decir claramente el horario de arranque de cada uno de los dos. No es que si terminan el práctico antes, ahí nomás arrancan el teórico, no. Terminan el práctico y el teórico lo arrancan en el momento exacto en el cual se habilita. Recuerden que no pueden navegar las preguntas. Si ustedes contestaron la pregunta 1, 2 y 3, no pueden volver a la pregunta 1 de vuelta. Pregunta contestada es quemada. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, después revisen, ven que hay 89 participantes. Puede ser que haya gente que no haya venido nunca. ¿Está? Sí, son 6 personas que no vieron nunca. Ahí les escribí por cualquier cosa a mi celular para que los que tengan algún tipo de inconveniente el sábado se comuniquen por ahí. Problemas que tengan de internet, problemas que tengan de algún tipo, no dudas de preguntas. Las preguntas son bastante claras todas. ¿Está? Si llega a haber alguna pregunta que duden si tú vienes, que todas las preguntas, todas las respuestas estén mal, contesten la que más les parece y nosotros generalmente tomamos en cuenta eso. Profe, al igual que los demás exámenes de esta modalidad con cámara prendida, ¿el link del Zoom dónde va a estar? ¿En la UV? Lo voy a publicar también por autogestión. Nosotros no lo hicimos el año pasado a eso, pero probablemente este año se haga. O sea, pongamos un Zoom para estar comunicados por cualquier problema y para, digamos, chequear un poquito, bajar un poquito el nivel de copia, si se quiere. De todas formas, para mí, el instancia de evaluación final y mucho más certera va a ser el coloquio de que lo tomemos a cada uno. No, Emanuel, es lo que dije recién, no se pueden navegar. La pregunta 1, cuando pases de la 1 a la 1 no podés volver. Les aviso que hay muchas preguntas, por lo cual la probabilidad de que les toquen las mismas preguntas que a un compañero son, digamos, de las 10 preguntas le pueden tocar 2, como mucho, y a muchos no le van a tocar ninguna, porque hay más de 100 preguntas para, digamos, para mezclar. ¿Alguna otra pregunta?
Ninguna consulta, profe. Sí, Nahuel. No, ninguna consulta. Ah, ninguna. Bueno. Bueno, hacemos 10 minutos de recreo, ¿les parece? Se toman un café, estiren un poco las... Quedamos en el F, había que hacer hasta el K. A ver. Había que hacer hasta el K y todos los del segundo punto. Ujú. Sí. Este es el F. Sí, perfecto. Bueno, este sería el resultado. ¿Está bien? ¿Les dio así? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien le dio algo distinto? Este ejercicio lo que hace es una unión de dos resultados, ¿sí? Por un lado hace primero una selección de Z de las notas menores a 4, proyecta el legajo, obtiene una subtabla, le podemos llamar Z, y después lo que hace es una selección de las notas mayores a 3 de Z y proyecta el legajo. De ambas hace una unión y el resultado van a ser estos. ¿Mm? Ese sería el resultado. Vamos al G. El G daría por resultado eso. A ver si alcanzo a ir proyectando más. ¿Estaría bien? Sí, profe. Lo que hice fue hacer un poquito más de detalle, digamos. Uno lo que hace es primero esta reunión, después hace la reunión con la otra tabla, ¿sí? Y después proyecta el legajo. Entonces, el resultado va a ir siendo ese. Primera reunión, segunda reunión, y después proyecta de ahí el legajo correspondiente. Hubiese sido lo mismo que haga la proyección de W a Z y después con X, o que haga W a X y después Z. ¿Qué les parece? No, no hubiera sido lo mismo. ¿Por qué? ¿El resultado hubiese sido distinto? En el único caso que sería distinto es en el que uno tenga un alumno que no tenga localidad. Si todos los alumnos tienen localidad y toda la tabla de notas tiene legajo alumno, esto sería lo mismo hacer cualquiera de los dos caminos. Que yo haga el join primero de esta tabla a esta tabla y después lo une con esta, perdón. O que haga de esta tabla a esta tabla y después haga el join con esta. Es lo mismo. Si ustedes tienen en un ejercicio, déjenme que les muestre el otro, esto que está acá. Acá hay un ejercicio que permite que pide lo que
que yo haga álgebra que pide que haga una expresión de álgebra para obtener la descripción de los artículos sin stock, ¿sí? Que han sido comprados por Joaquín Gómez en el cliente durante diciembre de 2009. Yo tengo que hacer un join de todas, y la verdad que es lo mismo. Yo puedo hacer de facturas a ítem factura, después de factura al cliente, y después de ítem artículos. O podría haber arrancado de artículos a ítems, de ítem a factura, y de factura a clientes. En realidad, a nivel de álgebra relacional es lo mismo. A nivel SQL puede que el rendimiento sea distinto y que convenga hacer otra cosa. ¿Se entendió? Sí, profe. Alguien escribió en el chat. Es lo mismo. Bien. Bueno. El H. Tengo que hacer una unión de, serían los alumnos que aprobaron la materia K07 y K09. ¿Sí? Sí. ¿Ese sería el resultado? ¿A todos les dio sí o no? Parece que sí, profe. Bueno. Me aparece el alumno 100 dos veces, porque tuvo notas distintas en distintas materias. Entonces, no es toda la tupla igual. Para que aparezca una sola vez, ¿qué tendría que haber ocurrido? Que tenga la misma nota en la misma. En las dos materias. Exactamente. En las dos materias. Registro. Exactamente. Así es. Bueno, el I lo que pide es, primero seleccione de Z las notas mayores a 3, proyecte el legajo, haga una reunión con la tabla de estudiantes, y de ahí proyecte el apellido y nombres. Esto lo que me va a dar es el apellido y nombre de todos los estudiantes que sacaron una nota mayor a 3 en alguna materia. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Primer paso es notas mayores a 3. Segundo paso, selecciono los legajos. Acá me van a quedar solamente aquellos que no estén repetidos. ¿Sí? Y después hago una reunión con la tabla W. Y de ahí me quedan apellido y nombre. ¿Sí? Acá cuando yo haga esto, este no me va a aparecer, este no me va a aparecer, este no me va a aparecer, y este no me va a aparecer. Y el 115 tampoco. En el segundo paso me quedan esos. Y el 100. ¿Cómo? El 100 también. Perdón. También, así. Cuando haga la proyección de legajo. ¿Se entendió? Vamos al J. El J lo que pide, ¿qué es? ¿Alguien se anima a leer lo que dice ahí? Sería seleccionar de la tabla Z los que tengan código de materia K09 o K07 y luego proyectar el legajo. Y luego proyectar el legajo, exactamente.
Esto es un OR. Bien. Bueno, en la guía hicimos todo esto. ¿Alguno tiene duda con alguno de estos ejercicios? ¿Con cuál? Bien. No, tenés que poner descripción. Tenés que poner descripción igual a gestión. Vos tenés que, la condición es que de I, la descript sea igual a gestión. ¿Cómo cambiar? No importa. No, pero es... No. No. Tenés que usarlo con... Lo que te está pidiendo no es la K09. Te pide que la descripción sea gestión. ¿Está? Entonces este ejercicio se resuelve. Alumnos que no aprobaron gestión. Lo que habría que hacer es un join de Z, I y W, y de esos tres, dejar aquellos en los cuales K09, perdón, en la cual gestión sea, perdón, descripción, descript sea igual a gestión, nota sea mayor a 3, vamos a suponer que estamos en la época en la cual era 4 o más, ¿sí? Y después proyectar, no sé, legajo, apellido y nombre. ¿Se entiende? Cuando uno haga un ejercicio de este tipo, déjenme que vuelva al Excel. Cuando uno hace un ejercicio de este tipo, lo que puede ir haciendo es las operaciones y planteándolas a tablas temporales. Entonces uno dice, hago una operación, la mando a una temporal 1, hago otra operación, la mando a otra temporal, hago otra operación, la mando a otra temporal. De esa forma uno lo que hace es, digamos, simplificar un poco la ejecución. En este caso lo que pedía era, dijimos, alumnos que no aprobaron gestión. Si yo tuviese que resolver eso de los alumnos que no aprobaron gestión, bueno, debería empezar por alguna operación. Por ejemplo, puedo hacer un join de I a Z. Entonces acá vamos a poner un join de I a Z. Con eso resuelvo la primera parte y lo mando a I. También podría hacer un join de eso a W, si quisiera proyectar en algún momento el legajo apellido o eso hacerlo al final. Teniendo esto, yo lo que puedo sacar de acá es aquellas materias que sean gestión y con nota mayor a 3. Ya tengo todo en el mismo. Entonces, el segundo paso, perdón, sería esto, esto y esto. Entonces yo le digo que seleccione descripción igual a gestión y nota mayor a 3 de la temporal anterior que había obtenido. ¿Se entiende? Y la pongo entre 2. Después de ahí saco los legajos, sería esto que está acá. Vamos a eliminar esta operación que está acá. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer sobre T2. Yo la tenía más o menos hecha.
Después, esta operación, este ejercicio se puede tomar de dos formas. Una es que la haya rendido y tenga nota menor a 4, y otra es que no la haya rendido nunca. Con esto que está acá, yo saco los que aprobaron gestión. Y lo que hago es proyectar el legajo. Y lo que voy a hacer es restarles el legajo de aquellos que... de todos los alumnos. Vamos a volver a como lo tenía antes, a esto. Entonces, en T1 lo que hago es pongo los legajos de todos los estudiantes. En T2 lo que hago es una reunión de Z e Y. En T3 lo que hago es, de la proyección que hice antes, tomo la materia gestión y las notas mayores a 3. Con eso lo que estoy obteniendo es aquellos que aprobaron. Después en T4 proyecto de T3 solo el legajo, y lo que hago es restar los legajos de todos los alumnos de los legajos que aprobaron. Ahí voy a tener los legajos de los que no aprobaron. Hago una reunión con la tabla alumnos y proyecto legajo y apellido. ¿Se entendió? Sí, profe. Esto es como más fácil de entender para que puedan irlo separando. Entonces ustedes hacen una operación, la asignan en una tabla temporal y después la van operando dentro de lo que ustedes necesitan. Podrían haberlo hecho de varias formas, y digamos esto de, acá lo que nosotros hicimos fue tratar de mostrarles que a veces tienen que tratar de entender bien la operación que uno tiene que hacer. Los alumnos que no aprobaron gestión son aquellos que no rindieron y aquellos que sacaron nota menor a tal. Esos son todos los que no aprobaron gestión. Entonces, por eso tenemos que hacer una diferencia entre todos los alumnos y aquellos que sí aprobaron. Es la única forma de sacarlo. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. A mí me había faltado los que no habían rendido, entonces estaba incompleto el ejercicio. Pero ahí lo entendí bien. No me está mostrando. Déjenme que cierre un par de... Bueno, ¿y alguien tiene alguna otra duda? ¿De algún ejercicio de estos? Este último se resuelve únicamente con la división, ¿no? El I. ¿Lo resolvieron así? Sí, profe. La división. ¿Ese no te salió, Gonzalo? Es tan simple como plantear una división. Fíjense en esto. Si yo tengo estas tablas, ¿sí? Tengo estas relaciones, y lo que te piden son los alumnos que aprobaron todas las materias, vos tendrías que, de acá, extraer estas dos columnas y dividirla por esta. Perdón, dividirla por materias. Te van a quedar los alumnos que figuren para todas las materias. ¿Se entiende? ¿Quieren que lo hagamos? Vamos a ver. Lo que vamos a hacer primero es una selección de
Z, en donde la nota sea mayor a 3, por ejemplo. Vamos a suponer que con eso sacamos todo. Lo que tengo son los alumnos que aprobaron materia. Después lo que vamos a hacer es una proyección de legajo, coma, cot, materia, esto de T1. Y yo ya tengo en T2 esto, de los que aprobaron. En T3 lo que vamos a hacer es una proyección de la tabla W, ¿sí? Entonces ya tengo en otro fragmento, acá, perdón, tenemos que decirle que vamos a proyectar el legajo. Perdón. Esto es el código de materia de la tabla Y. Y ahora lo que vamos a hacer es, a T2 lo vamos a dividir por T3. El resultado de eso, ¿sí? Me va a dar, el resultado que va a quedar de esto son los legajos que figuren para todas las materias. En este caso creo que no hay ninguno. Pero de esa forma lo resuelvo. Este sería el resultado final. Obviamente que si quiero el apellido, tendría que hacer esto. Hago esto. Y después proyecto legajo y apellido en T6. Uy. Ahí quedaría resuelto. ¿Se entiende? ¿Qué hice? Seleccioné de la tabla Z los mayores a 3. Proyecté el legajo y código de materia para armar el dividendo. Proyecté el código de materia de Y para obtener el divisor. Dividí las dos, me quedaron los legajos que figuren para todas las materias. Hice una reunión con la tabla W y después proyecté el legajo y apellido. ¿Se entendió? Sí, profe. Para el que no le había salido. Una pregunta, Sí. yo le hice diferente, no sé si estará bien o no. No hay forma de hacerlo a esto si no lo haces con una división, porque el ejercicio pide a aquellos que aprobaron todas las materias. ¿Se entiende? Claro, yo lo planteé con una resta. No tenés forma, porque con la resta, ¿qué restaste? O sea, yo resté Z menos lo que esté en Z de los que tengan notas menores a 6. O sea, todos los que no estén aprobados. Entonces quedarían solamente todos los que están aprobados. Bueno, vos ahí lo que tenés son los que aprobaron materias, pero no, tenés, Sí. no sabés los que aprobaron todas las materias. Para saber que aprobó todas las materias tenés que haber aprobado K01, K05, K09, K06, K07, es decir, análisis, álgebra, gestión, legislatura y economía. Vos tendrías que tener un estudiante que tenga esas 5 materias en la tabla Z. Claro. O sea, tengo todos los que aprobaron, pero no o sea, todas las materias.
Exactamente. Esa es la diferencia del ejercicio. Vos dejaste los alumnos que aprobaron, pero no sabés quién de esos aprobó todas. ¿Se acuerdan cuando les expliqué álgebra? Les dije, es la única operación que me permite saber algo para todo un conjunto de registros. Algunos tips de resolución son muy fáciles. Cuando yo le pida a los que aprobaron todas las materias, los clientes que compraron todos los artículos que figuren en todas las ventas, o que figuren para todas las ventas, o que siempre han sido vendidos, eso se hace con una división. Si yo le pido algo que diga, quiero a aquellos que no cumplan con tal condición, que es una negación, ¿cuál es la única forma de sacar eso? Con una resta, exactamente. Si yo quiero saber a aquellos que no cumplen algo, tengo que decir, acá tengo todos, y le resto lo que cumplieron. Eso me va a dar los que no cumplieron. Las negaciones se sacan con una resta. En SQL hay una operación, hay una forma de escribir los SQL que permite hacer eso. Es decir, si yo quiero sacar los clientes que nunca compraron, tengo que hacer todos los clientes menos los clientes que figuren en alguna factura. Entonces, por eso digo que eso únicamente se hace con una resta. ¿Estamos, chicos? De todas formas, esto es simplemente para tratar de cerrar el tema. ¿Alguna pregunta hasta acá? Parece que no, profe. Quedó claro. Bueno. ¿Podemos, profe, en esta guía hay más ejercicios para que nosotros podamos seguir practicando para el parcial? Están los que estamos proyectando ahí. A ver, si alguien tiene alguna otra duda en algo, lo hago. Lo que no quiero es hacerlos yo a todos porque si no los copian. Estos que están acá. Pero son todos de ese tipo. Y después pasás a ejercicios de este tipo. Si alguno lo quiere resolver y me lo manda por mail, le mando la resolución, le digo si está bien o está mal. Esto escribe la expresión de álgebra que permite obtener la descripción de artículos sin stock que no han sido comprados. Yo haría todos los join de factura ítem, de ítem artículo, de factura clientes, lo pongo en una tabla y hago una selección de el cliente cuyo apellido sea Gómez, el cliente cuyo nombre sea Joaquín, el stock que sea igual a 0 y la fecha que sea diciembre de 2009. Con todo eso, proyecto la descripción del artículo. ¿Se entendió? Sí. Lucas me parece que está preguntando ahí. Lucas, lo que les decía es lo siguiente. En el teórico son todas múltiple opción, en el práctico puede haber alguna para desarrollar. Pero lo van a tener que hacer en el mismo formulario de Moodle que lo están haciendo. No con imagen y no con foto o algo que tengan que subir. Lo van a tener que escribir en una ventana de texto que les vamos a dar ahí en el ejercicio. Bueno, si no tienen más dudas, les paso por autogestión el resumen ese que armamos con los temas, así lo tienen como para hacerse una guía de repaso. Es casi una guía también para final, es decir, todos esos temas están en los finales, nada más que un poco más globales en cuanto a lo que figura ahí, pero deberían desarrollar para un tema, si le pregunto de DMS, todo lo que figura de DMS de ahí. Muchas gracias, chicos. Si están necesitando en algún momento que me conecte un rato a la clase práctica por alguna duda, avísenle a Soledad y que ella me mande un mensajito y yo me conecto un ratito el jueves. Así, si tienen alguna duda se la saco. Les puse mi celular en el chat
No sé si lo alcanzaron a ver, por las dudas. ¿Sí? Por autogestión comunicamos todo. Y bueno, mucha suerte el sábado, nos vemos ahí. Si llegan a tener que estar conectados por Zoom, va a ir por mensaje de autogestión y les voy a pasar el Zoom también por autogestión. Gracias a ustedes, chicos, por la atención y por haber participado. La verdad que fue buena clase. No, gracias, profe. Vamos, que vaya bien. Sí, pero estuvo bueno el repaso. Gracias. No, profe. No, profe, nos vamos. Gracias a todos. Chao, profe. Chao, nos vemos, Gonzalo. Chao, no.